La expedición de Narváez y los naufragios. Las siguientes breves notas deben ser suficientes como resumen del principio y fin de esta expedición, tomada del relato del propio Cabeza de Vaca en los naufragios. Debe leerse el original para obtener un mejor conocimiento de los problemas que surgieron y las figuras geográficas de las tierras visitadas, costumbres de los indios y las desesperadas medidas finales de los españoles para salvarse de las malas decisiones de su jefe, seguramente Narváez. El estudio más completo ha sido hecho por Davenport en 1923-1924. Pánfilo de Narváez tenía autoridad real y órdenes de conquistar y gobernar las provincias del continente que se extendían desde el río de las Palmas, el río Soto la Marina en la Tamaulipas actual, hasta el Cabo de las Floridas. Su flota de cerca de 600 soldados, colonizadores y marinos salieron de San Lucas de Barrameda el 27 de junio de 1527, según el calendario antiguo, y el 7 de julio, calendario moderno, en 5 embarcaciones. Llevaban 12 mujeres y 5 monjes. Albert Núñez Cabeza de Vaca era tesorero y alguacil de la expedición. Llegaron a Santo Domingo sin retraso, quedándose 45 días para cargar bastimentos y caballos, y salieron para Santiago de Cuba, pero antes de que salieran, 140 hombres de nuestro ejército habían desertado en Santo Domingo. La expedición salió entonces para un lugar a 100 leguas de Santiago, donde había más bastimentos. A mitad del camino, en un puerto llamado Santa Cruz, 4 de las embarcaciones se estacionaron, mientras que otros 2 barcos, con Cabeza de Vaca como capitán, siguieron hasta Trinidad. No hay datos que expliquen de dónde salió el barco extra. En Trinidad se desató una gran tormenta y un huracán, durante lo cual se perdieron muchas casas y propiedades. Y se destruyeron también los 2 barcos con los 60 personas y los 20 caballos a bordo. 30 hombres sobrevivieron y llegaron a la playa Condevaca. El 15 de noviembre llegaron ahí los otros 4 barcos que habían capeado el temporal. La expedición pasó entonces el invierno en Sagua, un puerto a 12 leguas de Trinidad. El 20 de febrero de 1528, Narváez trajo un piloto llamado Miruelo de Trinidad, quien sabía el camino y había estado en el río de las Palmas y era muy buen piloto para toda la costa norte. Bueno, esto lo digo yo, dice Cabeza de Vaca. Afirmación que nos ayuda a entender que para entonces los españoles tenían ya buen conocimiento general del Golfo de México y de la posición de los ríos Soto la Marina y Pánuco. Narváez también trajo otra embarcación saliendo de La Habana, con 40 hombres y 12 jinetes. 2 días después, Narváez salió de Chagua con un total de 4 veleros y una bergantina, 400 hombres y 80 caballos.
El nuevo piloto pronto encalló toda la flota, pues 15 días después, durante una tormenta en el mar, naufragaron. Sufrieron otras varias tormentas antes de arribar al puerto de La Habana. De aquí fueron arrojados por un temporal con viento del sur, pero el 12 de abril avistaron tierra en la península de Florida, siguiendo la costa de Florida. Finalmente anclaron en la boca de la bahía. Se examinaron algunas chozas abandonadas de los indios. Una casa era tan grande que en ella podían caber 300 gentes. Un cascabel de oro se encontró entre las redes. Narváez tomó posesión al día siguiente y desembarcó los otros hombres y los caballos. Parte de la gente exploró tierra adentro, encontrando una bahía muy grande al norte, lo cual la mayor parte de los expertos se identifican como la bahía de Tampa. Regresando a los veleros, Narváez ordenó que la bergantina recorriera la costa de la Florida para encontrar el puerto que Miruelo dijo que conocía. Si no lo encontraban, la bergantina debía continuar hasta La Habana y encontrar el velero que Narváez había dejado allí. Otra vez la expedición se internó tierra adentro y supo por los indios que la provincia de Apalachén estaba muy lejos de ahí. Después hubo un acalorado debate entre Narváez y sus oficiales sobre si los veleros deberían marcharse a encontrar un buen puerto en dirección del río de las Palmas. Mientras el resto de la expedición exploraba tierra adentro, o si las fuerzas terrestres y los barcos debían permanecer juntos. Es difícil inferir por qué Narváez quería arriesgarse a separarse, a lo cual De Vaca amargamente se opuso, pero Narváez triunfó en esta discusión final, y a esta estupidez se debe la completa destrucción de su expedición. Con cerca de 300 personas en sus fuerzas terrestres, Narváez internó tierra adentro para hallar Apalachén, lo cual logró después de varias semanas a través del bosque y pantanos, solo para encontrarse con que consistían de 40 casas. Intentando regresar a la costa, los españoles empezaron a encontrar la primera de las verdaderas dificultades, pues eran perseguidos de día y de noche por los indios, quienes les disparaban y se perdían enseguida en los bosques. El hambre comenzó a ser una verdadera amenaza. Habían empezado con pequeñas e inadecuadas raciones y las enfermedades empezaron a ser sus víctimas. Aunque era el mes de julio y no podemos dudar de que la expedición estaba en alguna parte de lo que hoy es la parte norte de Florida, quizás en la frontera sur de Georgia. De Vaca hace aquí una de sus exclamaciones peculiares de que hacía mucho frío, paréntesis o comillas. Llegando a la costa otra vez cerca de la villa india de Aute, finalmente llegaron a una gran bahía. Los barcos, por supuesto, habíanse ido desde mucho antes, y aunque regresaron desde el Pánuco para buscar a Narváez y sus hombres por un año, nunca se hizo contacto con ellos. Dándose cuenta de la desesperada situación de los hombres, Narváez comenzó la construcción de 5 grandes balsas en las que esperaban embarcarse y remar siguiendo la costa del Golfo hasta el Pánuco. La tremenda labor que esto significa puede verse en la descripción de Vaca.
A todos parecía imposible porque nosotros no lo sabíamos hacer, ni había herramientas, ni hierro, ni fragua, ni estopa, ni pez, ni jarcias, finalmente ni cosa ninguna de tantas como son menester, ni quien supiese nada para dar industria en ello, y sobre todo no haber qué comer entre tanto que se hiciese. Otro día quiso Dios que uno de la compañía vino diciendo que él haría unos cañones de palo y con unos cueros de venado se harían unos fuelles, y como estábamos en tiempo de que cualquiera cosa que tuviese alguna sobrehaz de remedio nos parecía bien. Dijimos que no se que se pusiese por obra, y acordamos de hacer de los estribos y espuelas y ballestas y de las otras cosas de hierro que había, los clavos y sierra y hachas y otras herramientas de que tanta necesidad había para ello. Hicimos coger muchos palmitos para aprovecharnos de la lana y cobertura de ellos, torciéndola y aderezándola para usar en lugar de estopa para las barcas, las cuales se comenzaron a hacer con un solo carpintero que en la compañía había, y tanta diligencia pusimos que comenzando el 4 de agosto, a 20 días del mes de septiembre, eran acabadas 5 barcas de a 22 codos cada una, calefateadas con las estopas de los palmitos, y breámoslas con cierto pez de alquitrán que hizo un griego llamado don Teodoro, de unos pinos y de la misma ropa de los palmitos y de las colas y crines de los caballos. Hicimos cuerdas y jarcias, y de las muestras y de las nuestras camisas, velas, y de los sabinos que allí había, hicimos los remos que nos pareció que eran menester, y tal era la tierra en que nuestros pecados nos habían puesto que con gran trabajo podíamos hallar piedras para lastre y anclas de las barcas, ni en toda ella habíamos visto ninguna. Desollamos también las piernas de los caballos enteras y curtimos los cueros de ellas para hacer botas en que llevásemos agua. Naufragios, páginas 33 y 34. Los indios se habían matado a algunos de ellos durante este trabajo, y más de 40 hombres habían muerto de enfermedad y hambre. Los caballos habían servido de alimento y en sus pieles servían para cargar el agua. El 27 de septiembre de 1527 se embarcaron con 242 hombres en las 5 barcas, cada uno llevando de 47 a 49 hombres. Las barcas flotaban solo medio pie sobre el agua. Ninguno de ellos tenía el menor conocimiento de navegación, dice de Vaca. Dejando la bahía de los caballos, les tomó 7 días pasar por los zancones antes de llegar a una isla cerca de la costa. Así avanzaron despacio hacia el oeste en mar abierto, por encones y lagunas, siempre con hambre y sed, y atacados por los indios cuando se aventuraban cerca de sus villas. Después de cerca de 40 días, trataron de ir a un río detrás de la isla, pero a pesar de todos sus esfuerzos, eran arrojados de la playa hacia el mar. La corriente de este gran río, más el viento del norte, eran los causantes de estos. No puede dudarse
que esta era la desembocadura del río Mississippi. Las barcas se separaron. La de Narváez, que traía a los hombres más fuertes, remó hacia tierra, mientras que las otras no pudieron y se alejaron hacia el oeste. Después de 4 días se desencadenó una tormenta, durante la cual los hombres de la barca de Vaca estuvieron tan cerca de la muerte que ya desesperaban de que pudieran llegar a tierra. Una noche se oyeron los ruidos de las olas en los escollos, y a la mañana siguiente, y cerca de tierra, nos tomó una ola que echó las barcas fuera del agua con un juego de herradura. Y con el gran golpe que vio casi toda la gente que en ella estaba como muerta, tornó en sí, y como se vieron cerca de tierra, se comenzaron a descolgar, y con manos y pies andando, y como salieron a tierra a unos barrancos, hicimos lumbre y tostamos el maíz que traíamos, y hallamos agua de la que había llovido, y con el calor del fuego la gente tornó en sí y comenzaron algo a esforzarse. El día que allí llegamos era 6 del mes de noviembre. Naufragios, página 41. Se encontraron una isla en la que había árboles. La tierra estaba cavada a la manera que suele estar tierra donde andan ganado, cerca de una media legua de las chozas de los indios. Media hora después, 100 arqueros indios vinieron hacia ellos, atemorizando a los españoles, quienes estaban demasiado débiles para pararse, casi muertos. Estos indios, sin embargo, fueron amistosos, y después de cambiar regalos trajeron pescado y raíces de lirios, que son como nueces. Después de comer y descansar, los españoles quisieron embarcarse otra vez. Levantaron las balsas de la arena y la empujaron, pero una ola los barrió, volcando la barca y ahogándose 3 hombres debajo, dejando 46 de los 49 hombres que habían salido en la barca. Perdieron todo, incluyendo sus ropas, y regresaron con los indios, mientras 2 hombres más morían. Los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros, y con gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio, y tan de verdad que lejos de ahí se podía oír, y esto les duró más de media hora. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos a manera de brutos se dolían tanto de nosotros, hizo en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Se leen en Naufragios, página 44. Seguro de que serían ofrecidos como sacrificio, los españoles estaban aterrorizados de que los indios los invitaran a entrar a sus casas. Sin embargo, Cabeza de Vaca como capitán entró, y los indios se apresuraron a recoger leña y corrieron delante, construyendo 4 o 5 hogueras grandes en el camino, y en cada una de ellas nos calentaban. Y tan pronto como cada hombre había ganado un poco de fuerza y calor, se la apresuraba a ir a la siguiente hoguera con tanta prisa que sus pies casi no tocaban la tierra. Una recepción muy diferente de la que vulgarmente se cree, y que dice que los españoles cayeron en manos de crueles y sangrientos indios que se distinguían solo por el canibalismo. Al día siguiente se les dijo
que era otra barca había llegado a la misma isla y que resultó ser la barca del capitán Andrés Dorantes y Alonso de Castillo, quienes, como el destino lo decidió, serían 6 años después los únicos sobrevivientes, además del negro Estebanico, y acompañarían a Cabeza de Vaca a través del continente. Esta barca llegó con toda la gente, o sea, 48 hombres, y lograron salvar todo, incluyendo sus ropas. El total de españoles de esta isla eran ahora 92 hombres, 44 sobrevivientes de las primeras barcas y 48 hombres intactos de la segunda. Muchos de los estudios de últimas fechas dicen que había cerca de 80 hombres. Durante este tiempo, las otras 3 balsas permanecieron perdidas, a pesar de que se supo después por los indios que cada una había tenido diferentes destinos y los cuales no tuvieron sobrevivientes que vivieran largo tiempo. Dándose cuenta de la imposibilidad de continuar en cualquiera de las barcas, los 92 hombres trataron esta vez de decidir lo que debían hacer. El frío, el hambre y las enfermedades empezaron a mermar los hombres diariamente. Se acordó que los 4 mejores hombres que supieran nadar irían al Pánuco, creyendo que estábamos cerca de ahí, y salieron con un guía indio de la isla. Ninguno llegó al Pánuco. Unos días después de que estos 4 hombres habían salido, 5 españoles se vieron tan extremadamente desesperados que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien lo comiese. Esto sorprendió tanto a los indios y causó tal excitación entre ellos que De Vaca dice que sin duda, si al principio ellos lo vieran, los mataran y todos nos viéramos en gran trabajo. Esto es, los indios estaban tan horrorizados que hubiesen matado a cualquiera que pensase en comer a sus semejantes. Si hubieran sabido que los españoles eran capaces de esto, se ha dicho muchas veces que los llamados indios caníbales de las costas de Texas, en efecto, aprendieron esta práctica de los europeos, pero a pesar de esto, la historia popular continúa refiriéndose a los indios de la costa de Texas como a los más bajos y salvajes, los caníbales, como si esta hubiera sido una condición natural. Los casos de canibalismo entre los indios que se conocen en los últimos siglos son tan extremadamente raros, de modo que parece que estos indios puedan haber comido otros seres humanos por la misma razón que los hombres de Narváez, la desesperación del hambre. Los hombres murieron rápidamente después de esto, de tal modo que para el siguiente febrero solo 15 o 20 permanecían vivos. Estos empezaron a caminar hacia el oeste, hacia el Pánuco, en grupos pequeños, pero todos llegaron a caer muy pronto en manos de los indios, quienes los tenían como esclavos y no los dejaban escapar. Tal era su hambre continua que ninguno estaba en condición de ir muy lejos. La isla de los naufragios, más propiamente la de los naufragios de las barcas, fue llamada Malado, o lugar de mala suerte por los sobrevivientes. Todos los interesados en la historia de Cabeza de Vaca han estado intrigados acerca del lugar donde llegaron con la barca. La isla de Galveston ha sido escogida por la mayoría de los autores,
pero otros han escogido con alguna razón todas las islas desde la Dernier de Luisiana hasta la isla Mustang al suroeste, saliendo de la bahía de Corpus Christi. Según Bandelier, en 1890 pasó que habían desembarcado en Luisiana 6 o 7 días antes, tiempo demasiado corto para que las barcas se hubieran desviado tan lejos como a la costa de Texas. Basket en 1907 consideró que sería la isla de Dernier, pero decidió que la isla de Galveston estaba mejor adaptada a la descripción física de la isla hecha por De Vaca y Oviedo. El periodo de tiempo tan corto, partiendo de la desembocadura del río Mississippi, es todavía un problema serio, pero se debe asumir de todo lo que se sigue, que la costa de Texas se alcanzó y que la gran tormenta que no los dejó desembarcar en el Mississippi también fue responsable de llevarlos hacia el oeste a una velocidad mucho más grande que antes. También pudo haber habido un error en el número de días en cuestión, pues la memoria de los españoles pudo no haber sido muy exacta después de 8 años. Hay, sin embargo, ciertas objeciones para identificar a la isla de Galveston, objeciones que se descubrieron en parte si se considera que hay otra isla unas cuantas millas al suroeste, cruzando el paso de San Luis. Esta era una pequeña isla llamada San Luis, casi junto a una península cerca de 15 millas, 24 kilómetros de largo, que se une al continente unas cuantas millas al este de la desembocadura del río Brazos. Esta península está entre la bahía de Oyster y el Golfo de México y no está en muchos de los mapas ordinarios. Se ha llamado la península de la bahía Oyster, la península de San Luis y la península Velasco. El hecho de que hoy esté junto al continente no significa que estuvieran así en 1528, porque todos los expertos en la geología de la costa de Texas saben los cambios que se han ocasionado con las marcas con las mareas, corrientes, huracanes, cambios en el curso de los ríos, aún dentro de los años más recientes. Davenport y Wells han afirmado que esta es la península de la bahía Oyster. Otra inferencia que se puede concluir de las narraciones, considerando las tendencias geográficas de la costa, es que la isla del Malado no era la isla de Galveston, como sugirieron Miss Ponton y McFarland y Miss Basket, sino la isla de San Luis, la isla combinada con la península entre el Golfo de México y la bahía de Oyster, y al este de la desembocadura de Oyster Creek. Hay 4 razones aparentes por las cuales la isla de Galveston no pudo haber sido la isla del Malado. Es 2 veces más ancha, 3 veces más larga, demasiado lejos del primero de los 4 ríos que hay, bosques opuestos en el continente, y no tienen otra isla hacia atrás, hacia Florida. Ninguna de estas objeciones pueden aplicarse a la isla San Luis si la combinamos con la de los hechos de la naturaleza, con la península de la bahía Oyster,
Que la isla del Malado sea ahora otra península y no una isla no debe sorprendernos. El mismo fenómeno ha ocurrido en años recientes en el paso de Boca Chica entre Brazos y la isla Santiago y el continente cerca de la desembocadura del Río Grande. Este paso fue cerrado por una tormenta en octubre de 1912, como se había cerrado antes ocasionalmente y no se había abierto desde entonces. El paso de Corpus Christi entre la isla Mustang y la isla Padre se cerró también similarmente por una tormenta en agosto de 1915. Un paso no muy hondo entre la isla de San Luis misma y la península de la bahía de Oyster se ha abierto y cerrado varias veces en el siglo pasado. Hellenbeck en 1940 prefiere la isla de Galveston más, identificándola con la isla del Malado. Este autor cree que 400 años no es demasiado tiempo para cambiar la península Velasco de una isla a su forma actual, particularmente debido al ancho indicado del canal en las narraciones de Vaca. Se dice que los indios usaban canoas para llegar al continente, el cual, por lo menos donde ellos cruzaban, estaba a 2 millas de distancia. La identificación de los sucesos subsecuentes no se afecta seriamente, escogiendo ya la isla de Galveston a la de la bahía de Oyster. Y pues bueno, son 32 minutos de lectura de la expedición de Narváez y los naufragios. Vamos a dejar que maduren estas ideas.